Bueno, mister, pues partido perfecto, todo bien, a pesar de que en la primera parte os ha tocado sufrir un poco. Un poco, no mucho. Más que muy enfadados en el descanso, ¿vale? Porque creo que hemos sido un equipo pequeño y cuando hemos sido un equipo grande hemos hecho lo que hemos hecho en el segundo tiempo, ¿no? Por tanto, todos estábamos todos en el descanso muy enfadados, ¿no? O sea, ha sido por el gol, por ponerse por delante, pero bueno, hemos sido demasiado vulnerables, ¿no? ¿Qué os ha pasado? Porque ha parecido, no sé si es así, que has intentado jugar con Romo al principio y luego has tenido que cambiar. ¿Qué querías o qué buscabas con eso? Bueno, al final prefería sobre todo su juego interior contrarrestarlo, acumular mucha gente dentro y bueno, con esos cuatro tratar de contrarrestar ese juego interior, con ese vértice del rombo evitar circulaciones de balón, y ese era el objetivo, ¿vale? Y hemos cambiado porque de alguna forma no veía que el equipo estaba lo suficientemente convencido. Yo lo tenía claro, pero tampoco hemos tenido mucho tiempo para preparar el partido y hemos cambiado un poquito a lo de siempre, donde ellos se sienten cómodos, ¿no? Aunque ahí ellos en el primer tiempo también nos han generado problemas, ¿no? ¿El gol de Fernando 0-2 os ha facilitado la labor? Hombre, seguro. Son momentos claves, ¿sabes? El segundo tiempo y metes el 0-2, obviamente son de estos momentos de partido que son a la postre decisivos, ¿no? Habéis firmado la semana perfecta, ¿no? Ya costa de Liga. No empatamos con el Villarreal. El perfecto había sido 9 puntos, hemos sacado 7 solo. Aunque no, los puntos de Copa del Rey no cuentan puntos, pero bueno, no está mal. Ahora parece que sale todo bien, sale Fernando, marca hoy 2 goles, Edgar, entre comillas, has podido reservarlo después de salir de una lesión. No sé si también lo consideras positivo eso. Bueno, todo bien, todo no es tan perfecto. Insisto que yo no me voy plenamente satisfecho de este partido, no me voy, ¿no? Porque no me han gustado los primeros 45 minutos y obviamente el resultado está muy bien, ganar aquí está muy bien, contra un rival fuerte, pero está el resultado y luego está la forma de conseguirlo, ¿no? Y ahí el primer tiempo la verdad es que no nos ha gustado y lo sabemos, ¿no? A partir de ahí, pues oye, aquí estamos para aportar todos y para jugar y para cuando uno tiene minutos aprovecharlos, ¿no? Bien. Vale. Gracias. Gracias.